Vamos a dar comienzo a este masterclass. Tenemos un espacio limitado y hemos tratado de ser absolutamente respetuosos con los espacios de tiempo. Y como les contaba, vamos a abordar un tema puntual que es la vejiga hiperactiva, partiendo de la definición de la vejiga hiperactiva para aquellas personas que no están tan familiarizadas con el tema, como lo es el síndrome caracterizado por urgencia urinaria, frecuencia urinaria e incontinencia urinaria, ocasionalmente nocturia, síntomas solos o en combinación que afectan a una gran porción de personas y que en ausencia de algún factor local patológico como una infección urinaria, pues es considerado uno de los síndromes más prevalentes. De hecho, este slide es claramente demostrativo de cómo la vejiga hiperactiva supera de lejos enfermedades importantes como la diabetes, el asma, el mismo Alzheimer y algunos tipos de cáncer. Y es altamente prevalente en los Estados Unidos en su número. Ya vamos a mirar algunas estadísticas propias de nuestro país que yo creo que es importante tener en cuenta. Y cuando me refiero a estadísticas propias, es esta publicación de comienzos del año 2019, donde la Fundación Santa Fe y su departamento lideró el Estudio Nacional de Prevalencia de Síntomas Urinarios, que ha dado la posibilidad de entender síntomas urinarios asociados a crecimiento prostático en hombres, pero también nos ha permitido entender la prevalencia de la vejiga hiperactiva. Y en este momento tenemos sometido a uno de los journals internacionales indexados la publicación para determinar cuáles son los potenciales factores de riesgo de vejiga hiperactiva en la población colombiana. ¿Qué encontramos en este estudio? Si ustedes se fijan, la prevalencia de vejiga hiperactiva no es despreciable. En hombres estamos hablando de números cercanos al 27.9%, pero en la población femenina puede llegar a ser de 1 de cada 2 mujeres. Eso quiere decir que 1 de cada 2 mujeres en Colombia reporta tener síntomas de urgencia, de frecuencia urinaria aumentada o inclusive de incontinencia urinaria de urgencia, y eso da un valor global del 37.8%. ¿Qué es muy importante tener en cuenta? Que esta no es la población que realmente requiere atención, porque la población que realmente requiere atención con vejiga hiperactiva es los que reportan esto, pero que además tienen compromiso en su calidad de vida. Y ahí el número se nos reduce de manera sustancial. Termina siendo cerca del 11% globalmente de estos pacientes que estamos viendo los que pueden tener un síndrome de vejiga hiperactiva en nuestro medio. Ahí vemos la prevalencia en hombres y una tendencia al incremento a medida que aumenta la edad, en las barras grises o negras en la pantalla de cada uno de ustedes, una tendencia similar en el grupo de mujeres. Sin embargo, fíjense la frecuencia más alta reportada en el grupo de mujeres, que hace que pues, las mujeres dominen la vejiga hiperactiva, cosa que otros estudios no han logrado demostrar. Cuando miramos factores de riesgo de vejiga hiperactiva, los dividimos en factores de riesgo en hombres y factores de riesgo en mujeres. Y ustedes ven ese número que dice OR, es el OR o el riesgo relativo, llamémoslo así, en realidad es la razón de momios ajustada. Y vemos que en hombres, factores raciales, enfermedades como hipertensión arterial que afecta el componente vascular pélvico de una manera importante, el mismo crecimiento prostático benigno o los trastornos de ansiedad son potenciales factores de riesgo cuando se controla para otro tipo de variables. En la mujer vemos que la vejiga hiperactiva está asociada al síndrome de intestino irritable, otra publicación que tenemos en ese sentido, con un riesgo 2.4 veces más de tener síndrome de intestino irritable cuando se tiene vejiga hiperactiva, de tener apnea de sueño en la mujer, de que el prolapso de órganos pélvicos se asocia a vejiga hiperactiva en la mujer, y la paridad parece ser un factor de riesgo también asociado a vejiga hiperactiva en la mujer. Entonces, fíjense ustedes que hay una serie de factores de riesgo que son variables con el género, pero que nos hacen que eventualmente la población pueda tener un comportamiento diferente. Ahora bien, ¿cómo es el manejo de la vejiga hiperactiva? Las guías de práctica clínica nos los categorizan de una manera que pareciera que fuera taxativa y jerárquica, de empezar con un primer escalón y seguir escalón por escalón dependiendo si el paciente va respondiendo. Eso es parcialmente cierto en el sentido de que la terapia conductual, las modificaciones de hábito, modificaciones de estilo de vida y modificaciones de dieta son el pilar del tratamiento de la vejiga hiperactiva, pero no quiere decir que uno no pueda involucrar otro tipo de terapias en otros niveles mucho más tempranamente. De hecho, la terapia farmacológica es común que nosotros la integremos con la terapia conductual y la rehabilitación del piso pélvico como una gran primera línea de tratamiento. Y todos sabemos que la terapia farmacológica rescata o mejora junto con la terapia conductual en promedio al 75% de los pacientes. Casi 3 de 4
van a tener una respuesta, por lo menos a corto y mediano plazo, que solucione sus síntomas urinarios de hiperactividad vesical. Para eso contamos con medicamentos como los antimuscarínicos. Son todas estas medicaciones que actúan sobre los receptores M2 y M3 a nivel de vejiga, produciendo un bloqueo competitivo del receptor. O los agonistas del receptor beta 3, un agonista descubierto hace más de 25 años, un receptor descubierto hace más de 25 años, que su, digamos, estímulo puede generar relajación vesical. Y la posibilidad que tenemos ahora de combinarlos los dos, porque un escalón intermedio entre esta segunda línea de tratamiento y las terapias que siguen, que son las de tercera línea, es la combinación de fármacos, algo que antes no podíamos hacer o no teníamos evidencia para hacerlo. Ahora sabemos que podemos a los pacientes combinarles antes de llevarlos a una tercera línea, a consumo de agonistas beta 3 o consumo de antimuscarínicos al mismo tiempo, buscando ese efecto sinérgico que pueden tener dos moléculas que actúan en sitios completamente diferentes. El agonista beta 3 relajando la vejiga y el antimuscarínico generando inhibición de las contracciones involuntarias de la vejiga. Y de ahí pasamos, si nada de eso funciona, a ese porcentaje de pacientes que pueden eventualmente requerir una terapia tercera línea, que es lo que nos tiene sentados hoy acá, para hablar de toxina botulínica y para hablar de la neuromodulación sacra. Ustedes ven ahí un tercer nivel que es la estimulación del nervio tibial. Nosotros hemos decidido llevar la estimulación del nervio tibial, que es un procedimiento de prácticamente nula invasión, ¿cierto? Que es el estímulo percutáneo del nervio tibial posterior, a casi una primera línea de tratamiento en nuestro medio. En los Estados Unidos y en Europa es considerada una terapia de tercera línea porque solo hay un dispositivo que permite hacer ese procedimiento de una manera estandarizada. Sin embargo, en nuestro medio utilizamos agujas percutáneas para hacer estimulación del nervio tibial de manera exitosa en muchos pacientes y lo hemos decantado a la terapia, digamos, conductual y terapias de primera línea, por eso casi que lo excluimos como terapia de tercera línea. Entonces nos vamos a concentrar en esa línea, hablar de toxina botulínica, hablar de neuromodulación sacra como opciones de tratamiento. Y si miramos un poquito el embudo terapéutico de nuestros pacientes, cuando hablamos de una población en Colombia variable, según cifras del DANE, varía muchísimo. Estamos hablando de 48 millones en promedio, 49 millones de habitantes. Con la migración ahorita puede ser un poco más. Podemos calcular que más o menos 15.4 millones son menores de 18 años. Y si tomamos los datos del estudio COBALT que les mostré, la prevalencia de vejiga hiperactiva sería en el orden de más o menos unos 12.3 millones de personas. Yo no veo 12 millones de personas consultando a los urólogos, a los ginecólogos, a los médicos generales por síntomas de vejiga hiperactiva. Luego, muy pocas personas buscan ayuda, pero también es que algunas de ellas únicamente van a tener afectación de calidad de vida. Lo que sí es cierto es que al final del día, muchos pacientes subtratados van a llegar, digamos, a manejos con terapias de tercera línea sin haber agotado recursos antes y muchos se van a perder de podérseles ofrecer un manejo de tercera línea porque no saben que esa opción existe y ese porcentaje se calcula en el 4% de potenciales pacientes tratados con tercera línea. ¿Cómo definir que un paciente no responde a una terapia? La gran mayoría de sociedades no lo define. El NICE en el Reino Unido, la Sociedad Europea de Urología, la Sociedad Colombiana de Urología en su guía adaptada de vejiga hiperactiva no lo define. La Sociedad Americana de Urología hace una aproximación a esto y es aquel paciente que a pesar de haber recibido una terapia comportamental adecuada, de haber recibido una terapia antimuscarínica y le agregaríamos una terapia farmacológica por lo menos por 4 a 8 semanas, falle y eventualmente ahí se vuelva refractario a la terapia médica y se considera un paciente candidato para la tercera línea. Ojo con las guías nos sirven mucho, nos dan áreas donde la evidencia no existe, son completas, pero a veces pueden ser dispendiosas, están muy focalizadas en el médico, o sea, en nosotros para tomar decisiones, pero no tanto en el paciente, y se ha cuestionado mucho la adherencia de las guías. Nosotros lo vimos en una publicación en el British Journal of Urology de hace un par de años, cómo realmente el desarrollo de guías de práctica clínica en el caso de la vejiga hiperactiva no era tan confiable realmente. Cuando mirábamos y lo evaluábamos con el instrumento AGRI para evaluar guías de práctica clínica, veíamos que todas tenían unas deficiencias muy importantes, unas mejores que otras, pero realmente las deficiencias en las guías eran importantes. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Luego, pensar en rutas de cuidado clínico para nuestros pacientes es clave. O sea, que el paciente entienda cuando llega a dónde va a terminar. Y con eso eventualmente podamos ofrecer una cobertura del tratamiento mucho más detallado para que el paciente no se pierda. Y una ruta de cuidado clínico es esto.
¿cierto? Donde el paciente sabe que entra con el diagnóstico, pero sabe cuáles son las opciones que tienen de manejo comportamental, pero si eso mejora, el paciente sale de esa ruta, pero si no mejora, sigue una terapia de segunda línea con antimuscarínicos agonistas beta 3, si mejora, sale de esa línea, pero si no mejora, existe la probabilidad que el paciente vaya a un tratamiento de neuromodulación o de toxina botulínica, que el paciente conozca de antemano todo ese recorrido que puede hacer y eso se ha calculado que mejora la adherencia de nuestros pacientes. Entonces, parados en el punto en donde nos encontramos, vamos a hablar un poquito de neuromodulación sacra y de toxina botulínica, tratando de mostrar la mejor evidencia disponible parados en el año 2021, entendiendo que hay personas conectadas que saben del tema y que quieren oír cosas relativamente novedosas que nosotros podamos aportar en lo que hacemos en nuestra práctica diaria en este sentido. Entendiendo que la toxina botulínica en Colombia se aprobó por los mecanismos de regulación mucho antes que en los Estados Unidos. Cerca del año 2011 fue la aprobación FDA para el uso de toxina botulínica en hiperactividad neurogénica y un poquito después para hiperactividad idiopática, pero nosotros teníamos toxina acá desde el año 2002. Y la neuromodulación en Colombia empezó a crecer realmente de manera importante a partir del año 2008. Dos técnicas diferentes, cada una de ellas, que ponerlas a competir es realmente difícil. ¿Cuál terapia escoger en cada paciente refractario? No es como tirar una moneda al año. Yo creo que la respuesta es depende, ¿cierto? ¿Y depende de qué? De la severidad que el paciente tenga en cuanto a síntomas, de las comorbilidades, como ya veremos, de los parámetros de exámenes o pruebas diagnósticas como la urodinamia y obviamente el sesgo que yo como médico pueda tener hacia una u otra, pero lo ideal es encontrar un médico que las ofrezca todas, que sería lo más lógico de tener obviamente el deseo del paciente que tenga que asumir diferentes riesgos de los costos que genere para un sistema de salud como el nuestro y obviamente quién sea el pagador. Eso yo creo que son todas las, digamos, condiciones que nosotros vamos a tener para escoger el manejo del paciente refractario. O sea que es mucho más que esto. No es que tiremos una moneda al aire y digamos, hoy los martes voy a hacer neuromodulación sacra, pero los miércoles vamos a poner toxinas botulínicas. No, en realidad nuestro ejercicio en la medicina va un poquito más allá de ser artesanos y de hacer muy bien un procedimiento, ¿cierto? Y de ser muy técnicos en saberlo hacer bien, sino en realmente poder escoger cuál es el procedimiento ideal para cada uno de nuestros pacientes, haciendo una decisión, una toma de decisiones compartida con cada uno de ellos. Entonces, Julián sigue con este set de slides que viene ahora en adelante y vamos a tratar de hablar los dos, él inicialmente sobre la neuromodulación y posteriormente hablaré yo sobre algo de la toxina botulínica, de data clínica de cada una de ellas, de sutilezas en la técnica quirúrgica que valga la pena incluir, si existe alguna evidencia fuera de registro que debamos conocer y con la libertad que nos permite hablar a nombre de la Fundación Santa Fe lo podemos hacer, y si existe algún estudio comparativo entre toxina botulínica y la neuromodulación, que claro que existe, pero existe alguna evidencia reciente de esos nuevos estudios, es lo que vamos a ver acá. Entonces, Julián, por favor, el micrófono es todo suyo para este grupo de slides que vienen a continuación. Gracias, Mauricio, y gracias a la industria por el apoyo incondicional. Para mí, de nuevo, es un placer estar con ustedes y vamos a intentar entonces desarrollar. Pues para todos es muy bien sabido y quizás nos regimos muchísimo por las indicaciones dadas por la FDA, indicaciones que están en esta diapositiva: incontinencia urinaria de urgencia, que fue la primera indicación que salió, el síndrome de urgencia y frecuencia sin incontinencia, la retención urinaria no obstructiva, en el 99 y posteriormente, unos grandes años después, quizás 10 o quizás un poquito más años después, el desarrollo o la aprobación para la incontinencia fecal. Siguiente, Mauricio. Pero si nos detenemos un poco y quizás vamos un poco más allá en términos de las aprobaciones europeas, pues los europeos no solamente tienen estas que ya están descritos, sino que también incluyen pacientes con dolor pélvico crónico y también pacientes con estreñimiento. Siguiente, Mauricio. El mecanismo de acción desafortunadamente sigue todavía sin ser muy bien conocido, pero se cree de alguna manera que la estimulación directa o indirecta de las raíces sacras da como un resultado señales ascendentes a los centros de la micción que eventualmente van a modular las señales eferentes tanto a la vejiga como en el intestino. Y esa es quizás la razón por la cual en Europa ya consideran para el estreñimiento una indicación clara. Hay otro estudio, estos son datos de alguna manera nuevos, estudios realizados en pacientes con shock medular,
por un grupo del doctor Karl Dieter Sieber en Alemania, en donde empezó a colocar estos dispositivos en pacientes en shock medular, y lo que se estaba determinando y lo que se sugiere es que hay una preservación a través de este dispositivo de la plasticidad nerviosa, de tal manera que las fibras C permanezcan en silencio y se evite de alguna manera la hiperactividad del detrusor y se suprima la activación de las neuronas simpáticas en el cordón toracolumbar. Todas estas demostraciones o todas estas hallazgos que acabamos de mencionar son demostrados en el PET, en imágenes, y no solamente en el PET, sino también en resonancia magnética funcional, en donde se demuestra, perdón la redundancia, la actividad cerebral, donde ha habido un estímulo agudo y un estímulo crónico. Esto es algo, pues un estudio que está en desarrollo y que seguramente tendremos datos más adelante. La neuromodulación sacra también parece causar algunos cambios en la actividad cerebral responsables de la hiperactividad del detrusor, de la sensación del llenado de la vejiga, el impulso y el tiempo también de la micción, que son cambios considerablemente más altos, lo cual pues va a proporcionar más evidencia que la neuromodulación sacra afecta la función sensorial de la mayoría de la circunvolución frontal, la ínsula y el tálamo, que se creen. Por tanto, pues las aferencias desempeñan clave en la modulación de los reflejos espinales y de los centros cerebrales. Siguiente, Mauricio, por favor. Estos datos que estamos utilizando en Colombia, estamos echando de tercera línea, y fíjense, claro que pues, nosotros somos uno de los países en Latinoamérica donde más población realiza más de los usos generados, pues por con una número en Puerto Rico, Mauricio, y teniendo sobre todo en Colombia, está la modulación indicada por los urologos. En gris claro es cuando está en indicación de trastornos de fecal, y por otros, que son pacientes neurológicos o pacientes por anestesia. De datos, pues la verdad tenemos mucho. Este es un estudio publicado hace un par de años atrás por grupos de franceses. Se hizo en realidad un estudio prospectivo multicéntrico observacional en donde llevó a cabo 10 meses, todo esto tanto en centros privados como en centros públicos, y aquí lo que determinaban era demostrar los pacientes con vejiga hiperactiva, quienes tenían continencia, pero también aquellos pacientes en retención urinaria no obstructiva que se dieron cuenta en la gráfica de la izquierda, en la izquierda es el número de episodios miccionales, y lo dividieron en recién implantados o que tenían un reemplazo del generador. Se dieron cuenta de la disminución importante y curiosamente más pacientes que tenían un reemplazo a aquellos que tenían una implantación de nuevo. Y los resultados de cara o desde el punto de vista de episodios de incontinencia muy similares. Fíjense ustedes que de reemplazo una visión, digamos así, de episodios de incontinencia, sino mejoría de episodios de incontinencia de 83% y los de reemplazo de 84% en quienes ya de nuevo, importante el éxito global, Mauricio, el éxito global de los dos grupos era. Voy a tomarme el espacio de Julián para presentar lo que sigue mientras él se conecta nuevamente. Julián iba a presentar en este slide tal vez el experimento clínico aleatorizado a 5 años más importante. Es un experimento clínico inicialmente planeado a 6 meses y posteriormente el seguimiento se llevó a 5 años.
que comparó la neuromodulación sacra versus algo que se denominó la terapia médica estándar que potencialmente iba a recibir el paciente en 147 sujetos, que básicamente lo que se quería era evaluar a través de cuestionarios como el International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire y el OAB, Quality of Life del OABQ, cómo era la mejoría de la sintomatología de estos pacientes, utilizando como medición potencial de los desenlaces una mejoría de más del 50% en el promedio de micciones por día desde la base o llegar a una frecuencia urinaria normal menor a 8 veces al día o mayor del 50% de mejorías en el escape del día. Entonces miren ustedes lo que sucede y esto es lo que les estaba mencionando. Este es el éxito terapéutico que ocurre a 6 meses en los pacientes en cuanto a reducción de mínimo el 50% de los episodios de incontinencia o urgencia. Y ustedes ven cómo esos datos que son estadísticamente significativos son bastante buenos para la neuromodulación comparado con la terapia estándar que el paciente iba a recibir, entendiéndose claramente que los pacientes de los que estamos hablando acá son pacientes que tienen una hiperactividad del detrusor refractario, ¿cierto? Cuando miramos la calidad de vida y el umbral de calidad de vida de estos pacientes, la mejoría de calidad de vida en todos esos, digamos, dominios específicos de evaluación de calidad de vida en los cuestionarios de calidad de vida mejora de manera significativa. Y obviamente los datos a largo plazo pues nos los avalan de una manera muchísimo más contundente. Entonces se demuestra que el éxito terapéutico a largo plazo es de casi el 82%. Fíjense ustedes ahí que ya no está el brazo de terapia médica porque esta es la extensión, llamémoslo open label del estudio, aunque este pues es claramente un estudio que no era cegado, pero por lo menos se hace el seguimiento a largo plazo, en donde el 82% de los pacientes mantienen la eficacia a largo plazo en más del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que es una terapia que en el tiempo se mantiene, algo que uno quiere probar en estos pacientes. La eficacia a largo plazo en el manejo, en el control de la incontinencia urinaria ocurre de manera también importante en esta población. Creo que Julián ya está enganchado y seguramente esos slides los puede manejar mejor. Adelante, Julián, si ya tenemos el audio corregido. Gracias, Mauricio. Confírmeme qué tal. Mucho mejor. Adelante. Mucho mejor. Bueno, siento este impasse, pero vamos a ir adelante. Entonces, continuando con lo que decía Mauricio, la eficacia a largo plazo en términos de incontinencia urinaria, pues miren los números que son súper interesantes. 45% de los pacientes a 5 años, que es el estudio más largo, con más pacientes que hay, como lo mencionaba previamente, pues permanecen o tienen esa continencia completa, hallazgo y números que son completamente interesantes. Adelante, Mauricio. Siguiente. Entonces, en términos de calidad de vida, porque este fue otro aspecto que se consideró, es completamente claro que estos pacientes, quienes tenían neuromodulación sacra, también esa mejoría era sostenible durante el tiempo, teniendo 3 veces más mejoría o más grandes en mediciones de calidad de vida de lo que es clínicamente significativo. Y fueron varios los dominios que se consideraron, como los ven ustedes abajo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de sueño, la preocupación, por ejemplo, mencionando algunos. Siguiente, Mauricio. Perfecto. Entonces, otro de los aspectos que se mencionó es los resultados de seguridad, y estos resultados de seguridad, pues este estudio claramente demuestra que no se reportaron efectos complicados graves en el estudio a 5 años. Los efectos más adversos más que comúnmente se generaron fue el cambio indeseado en la estimulación, que lo vemos con alguna regularidad en los pacientes. La diapositiva previa, Mauricio, lo vemos con regularidad en los pacientes, y para esta parte pues es fundamental tener la participación del grupo de Medtronic, quienes nos ayudan con la valoración y con las impedancias, y eventualmente también haciendo modificación en los parámetros en términos recordemos que es un electrodo tetrapolar, entonces vamos cambiando los parámetros de este, Mauricio. Atrás, por favor. Y otra de las cosas que también se vio es que la tasa acumulativa a los 5 años relacionados con el electrodo, que es el electrodo dentado, algunos de ellos requirieron algún cambio o alguna cirugía de revisión
del implante definitivo, que oscila más o menos en el 22%. Siguiente, Mauricio. Ya con respecto a la técnica quirúrgica, pues la técnica quirúrgica en realidad no ha cambiado mucho. Sabemos que aquí hay algunos que no tienen mucho conocimiento. Nos vamos a enfocar en la parte sacra, y en la parte sacra hacemos dos líneas, son las dos líneas verticales, pero también unimos las dos espinas, más o menos en la unión de las dos espinas, en esta línea vertical, es donde está alojado el agujero S3. Ya después con el paciente vamos a pintar esas líneas que nosotros eventualmente los vemos reflejados en la laparoscopia. Siguiente, Mauricio, por favor. Y de alguna manera vamos ya con estas landmarks, ya con estas líneas pintadas, vamos a colocar los electrodos. Siguiente, Mauricio, por favor. Vamos a colocar los electrodos que van dirigidos directamente hasta el agujero sacro S3, idealmente. Esta ya es la diapositiva final, en donde es una proyección AP. Lo que queremos es que tenga esa disposición para que siga el trayecto del nervio. Siguiente, Mauricio. Esta en las diapositivas o en las visiones que son laterales, lo que vemos es que, como mencioné previamente, es un electrodo teta polar. Uno de los electrodos ha de estar, o idealmente que esté dentro de la región sacra o del hueso sacro, y los otros tres que estén sobresaliendo, para que de esta manera podamos jugar entonces con la Mauricio, por favor. En términos de la acomodación, este es el diagrama que nosotros hemos adoptado en la Fundación Santa Fe. Claramente arriba están los doctores de anestesia, el paciente está boca abajo, el arco en T va entrando por la izquierda del paciente, asumiendo que el paciente está boca abajo. Nosotros, que somos diestros, bueno, al menos yo, Mauricio, ya ha desarrollado una destreza importante nos ubicamos en el lado derecho del paciente, detrás de nosotros la instrumentación, el personal de Medtronic está en los pies, en donde vamos viendo la reacción o la estimulación en términos de la presión que hay en el dedo gordo del pie, buscando la estimulación del nervio, del estrés. Y las pantallas las tenemos de alguna manera diagonal para ver esos reflejos, para ver estas imágenes del arco en T. Siguiente, Mauricio, por favor. En términos de los modelos que tenemos, pues estos son algunos modelos, y esto ha habido algunos cambios. Y fíjense ustedes en la imagen de arriba, el Intersim, lo que ha cambiado, cambiamos de un dispositivo de 14 centímetros cúbicos a 2.8, y en la parte de abajo a la derecha, este es otro de los productos que tenemos, que es el Axonics, en donde la dimensión es de 5.5 centímetros cúbicos, mucho más pequeño del inicial Intersim que tenemos. Es decir, lo que hemos avanzado es que son más pequeños, en que hay dispositivos que son recargables, y por tanto el hecho de tener que hacer recambios, llevarlo de nuevo a cirugía más o menos a los 5 años, que son datos que teníamos de Medtronic, pues mucho la idea es disminuirlos esto, pero sobre todo que ya casi todos son compatibles con resonancia magnética nuclear. En términos de algunos números con respecto a indicaciones que las llamamos off-label, tenemos específicamente desde el punto de vista de sexualidad, esta primera, perdón un segundito que tengo alguna dificultad, desde el punto de vista de sexualidad, esta fue una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis en donde fueron 7 estudios, y de forma global, el objetivo había a favor o a favor de la global en términos de la respuesta. Yo no estoy viendo las diapositivas, Mauricio, por favor, pero ya están. Entonces, con la previa, Mauricio, el mismo metaanálisis en términos de la mejoría, en términos también es la mejoría. Siguiente, por favor. Nuevamente, el doctor Azuero se nos retira. Me confirman si están viendo la pantalla. Lo que estaba tratando de traernos es que existe este metaanálisis, una revisión sistemática que evalúa el comportamiento en la función sexual femenina en diferentes dominios. Y si ustedes ven ahí
el I-square o la prueba de heterogeneidad no es la mejor, pero pareciera que la neuromodulación sacra favorece eventualmente sobre la no neuromodulación o sobre cómo estaba el paciente previo a la neuromodulación, esa esfera tan importante como es la función sexual de manera global en estos pacientes. Y cuando miramos ciertas situaciones como deseo sexual, también pareciera, a pesar de la heterogeneidad alta, favorecerse. Y otro tipo de esferas diferentes en el cuestionario, como el arousal o como ustedes lo quieran traducir, que también tiene mucho que ver con la parte libido y deseo sexual, pues se ven optimizados potencialmente, así como la satisfacción global que el paciente puede tener con el dispositivo. Y otra de las variables que se evaluó fue el tema de dolor con la vida sexual, que también aparentemente tuvo, digamos, una potencial, digamos, ventaja a favor de este dispositivo, lo mismo que otras variables diferentes como temas de lubricación, donde pareciera que eventualmente también los pacientes se puedan ver beneficiados. Sin embargo, ustedes tienen que entender que la gran mayoría de estos estudios no son experimentos clínicos aleatorizados, son muchos estudios antes, después, de cómo es la percepción que eventualmente los pacientes puedan tener de su patología. Me están oyendo hasta ahí, ¿cierto? Por favor, me confirman en el máster que se esté oyendo de manera adecuada. Eh, en el paciente neurógeno, esto es una indicación off-label. Si ustedes lo ven, las indicaciones tácitas que tiene el INVIMA, que tiene la FDA en los Estados Unidos, es la vejiga hiperactiva, el detrusor hipocontráctil no obstructivo y el síndrome de urgencia, frecuencia urinaria y la reciente aprobación de la incontinencia fecal, pero se ha utilizado en ciertos pacientes con lesiones, digamos, neurológicas, no tanto en lesión medular, sobre todo en aquellos como pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con patología neurológica en la cual la hiperactividad domine, digamos, el efecto que se está ocurriendo de bloqueo de aferencias y potencialmente los pacientes se puedan beneficiar del manejo del detrusor hiperactivo neurogénico. Digamos que lo que permite o lo que se ha visto en estos pacientes es que las tasas de éxito claramente son mayores en lesión de motoneurona superior. En lesión de motoneurona inferior claramente no tendría ningún rol relevante. Como lo menciono en esclerosis múltiple, es tal vez en lo que más se ha estudiado, pero siempre hay que recordar que las lesiones de la esclerosis son lesiones cambiantes. Y al cambiar, pues la efectividad también se puede ver cuestionada en muchos de estos pacientes, que es algo que creo que puede, digamos, o debe tenerse muy en cuenta. En cuanto al tema de embarazos, lo Mauricio, que hay es creo que ya absolutamente estoy. anecdótico. Tengo, adelante Julián, todo suyo el micrófono otra vez. Mauricio, una vez más, ofrezco disculpas, no sé qué está pasando porque he tenido reuniones hoy y el internet ya ha funcionado bien, pero bueno, ofrezco disculpas. Haciendo Adelante. entonces quizás un poquito de énfasis en esta diapositiva previa de los neurógenos, pues prácticamente se está dejando exclusivo para aquellos pacientes lesionados medular que no tengan lesiones completas, sino que sean lesiones incompletas y que los clasifiquemos como Asia D y Asia E, pero sobre todo en los que tengan, en aquellos que tengan el circuito o el arco reflejo sacro que esté conservado, como lo vemos en aquellos que tengan el reflejo bulbocavernoso que esté presente. Hay otras indicaciones y lo que mencionaba Mauricio, que son muy anecdóticos, estos estudios, esta revisión sistemática de 8 estudios en pacientes embarazos, embarazadas, por supuesto, 22 pacientes en 26 embarazos, se fue una sola pérdida que 15 de ellos mantuvieron activo el dispositivo entre la semana 3, cuando más susto tenemos, pero de esos 22 activos solo un reporte de casos, solamente de casos serie de prospectivo, lo cual nos da un nivel de evidencia que es muy bajo, pero en términos finales es que parece ser seguro y sobre todo que parece ser seguro es que no causó ninguna alteraciones sobre el feto ni efectos negativos tampoco en la madre ni tampoco en el dispositivo. Ahora, una de las preguntas siguiente, Mauricio, por favor, una de las preguntas que nosotros nos generamos eventualmente y que se han hecho varios estudios es, ¿utilizamos un solo electrodo o podemos utilizarlo de forma no es muy clara, pero parece ser que no hay diferencias encontradas teniendo un solo dispositivo bien colocado con unas respuestas
de miliamperios adecuadas y con todo el resto de parámetros que nosotros nos fijamos, respuestas motoras adecuadas, no hay diferencias, pero eventualmente sí que se puede considerar en situaciones especiales. Siguiente, Mauricio, por favor. Algo que es muy claro en términos de la terapia de tercera línea es que eventualmente podemos hacer neuromodulación de pacientes a quienes se les ha inyectado toxina botulínica. Este estudio también publicado recientemente este año, 75 pacientes quienes tenían previamente toxina botulínica versus 88 de nuevo. El dato de éxito fue muy similar, 66.7 versus 73% respectivamente, lo que genera o nos puede decir que hay una eficacia clínica del neuromodulador después de la toxina botulínica, todos estos toxina botulínica tipo A. Mauricio, por favor, en términos de la indicación europea que hay el síndrome de vejiga fibrosa y de la cistitis intersticial, pues es claro que es basado en algunos criterios y esta es una revisión sistemática, tenemos un nivel de evidencia 2B, sin embargo falta estudios que nos den una mejor evidencia científica para poder lograr esto. Fíjense los resultados que podemos observar, pero dentro del desglose pues, de los resultados vemos que hay una heterogeneidad muy alta del 88%. Siguiente, Mauricio, por favor. Otra de las cosas que nos preocupa es la infección del implante. Este fue un estudio publicado por el grupo de Cleveland Clinic, donde sabemos que hay unos números interesantísimos. Ellos vieron que pacientes quienes tenían al menos 14 días de la fase de prueba, 50% resultaron con un cultivo positivo. Aquellos que tenían una fase de menos de 14 días, únicamente 14%, pero al final del día, únicamente fueron el 8% de los pacientes quienes presentaron infección. Hay algún tipo de pacientes, sobre todo el tipo de pacientes neurógenos, quienes extendemos un poco más esa fase de prueba y específicamente 52 días publicado en este estudio, 43% presentaron un cultivo positivo, pero ninguno tuvieron infección. La cefazolina fue un factor de riesgo. Es importante mencionar que estos pacientes, o que la mayoría de estos pacientes se les dio como profilaxis la vancomicina. No está dentro de las indicaciones o dentro de las recomendaciones por el grupo de infectología en general en Estados Unidos. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da la Cleveland Clinic en la fase de prueba? Hacer una profilaxis con cefazolina o con clindamicina. Para la fase definitiva, vancomicina más clindamicina, las dos. Sin embargo, a los dos pacientes se les dio trimestoprim sulfa por 5 días. Dentro de las consideraciones claras es el uso de la limpieza de la piel con productos que tengan a base de alcohol, en este caso clorexidina más alcohol, y sobre todo que se cubra la piel con Jovan. Hacen recomendación de cambios de guantes previo a la manipulación del generador y la colocación definitivo del IPG o del generador definitivo que oscile entre 1 o 2 semanas. Y esto lo que nos da son unas tasas de infección global reportados por la Cleveland Clinic del 1.6%. Adelante, Mauricio. Gracias, Julián. Yo creo que vamos a mirar en este momento el otro lado o el otro tratamiento potencial que podemos hacer, que es el uso de la toxina botulínica. Todos conocemos la toxina botulínica por sus indicaciones cosméticas, que tal vez fueron de las primeras que aparecieron, pero una de las que más ha cobrado fuerza con el paso del tiempo es la utilización para el tratamiento de la hiperactividad del detrusor, para el tratamiento de la disinergia esfinteriana, que yo creo que es una de las, digamos, potenciales acciones que puede tener el uso de la toxina botulínica. Sabemos que tiene un efecto motor muy claro y es digamos, la inhibición de la liberación de acetilcolina a nivel de la terminal neuronal, un efecto sensorial que es aferente por inhibición de la sustancia del ATP y de la sustancia P específicamente, lo cual genera una reducción en la sensación de dolor y urgencia y por eso se puede utilizar para el síndrome de dolor pélvico cuando esta es la razón del dolor pélvico.
y otros potenciales efectos en disminución de excitabilidad y de respuesta sensorial que se logran a través de la modulación de los receptores de vaniloides, de receptores de taquiquininas e inhibiciones de factores de crecimiento neurales que creen o pueden ser, digamos, una explicación de por qué la toxina botulínica funciona, pero tal vez el más claro de todos es la inhibición de la liberación de acetilcolina. Miren ustedes el número de publicaciones por año con el tema de toxina botulínica, cómo se ha ido, digamos, incrementando, pero a su vez cómo se ha ido decantando en el paso del tiempo. Yo creo que coincide con un tema eminentemente comercial y es que de una u otra forma quien produce la toxina botulínica, la cual por ser un biológico pues no tiene un genérico establecido o no tiene una copia establecida, de una u otra forma dejó de apostarle, digamos, a su uso como molécula y de una u otra forma con todos los temas de regulación de precios que hay en la mayoría de los países, seguramente dejó de ser también atractiva la investigación con toxina botulínica y se ha decantado y ha decaído con el paso del tiempo la investigación en toxina botulínica. Sin embargo, contamos con cosas muy importantes. ¿Y qué sabemos de la toxina botulínica en vejiga hiperactiva refractaria? Primero sabemos que hay una dosis óptima en vejiga hiperactiva refractaria a través de un experimento clínico aleatorizado y digo yo que un experimento clínico aleatorizado fase 2, pero en realidad es un fase 3 porque es un experimento clínico aleatorizado multicéntrico. Sin embargo, era un experimento clínico en el cual se quería mirar la dosis adecuada, pero se estaba mirando efectividad también. Y logramos entender con este estudio que la dosis óptima en vejiga hiperactiva refractaria estaba entre los 100 y las 200 unidades, más cercanos a los 100 en realidad. El valor exacto era de 150, pero la toxina viene por unidades de 100 o de 200. Entonces se optó en vejiga hiperactiva refractaria por 100 unidades de toxina botulínica. Claramente es más efectiva que el placebo en curar la incontinencia urinaria. Otro experimento clínico aleatorizado grande comparado con placebo no lo demostró en el año 2013, ¿cierto? Y de esta manera, pues vemos cómo la efectividad de la toxina comparado con el placebo, con el sham, que era la simulación de la colocación de toxina, fue mejor. El efecto dura en el tiempo y aparentemente no se pierde. El tiempo promedio de reinyección que en el músculo estriado está calculado entre más o menos 4 a 6 meses, parece que en el músculo liso es un poco más largo y puede llegar a ser hasta de 9 meses, con una pérdida progresiva de efectividad desde el mes 6. Y obviamente las reinyecciones a largo plazo se pueden dar y no, digamos, generan pérdida del efecto de la toxina botulínica, pero dosis altas de carga, inyecciones frecuentes son potenciales factores de riesgo para que eventualmente el paciente no responda y genere anticuerpos antitoxina. Es útil para tratar la hiperactividad neurogénica del detrusor. Otro experimento clínico controlado con placebo años antes lo demostró de manera muy contundente y categórica de cómo era efectiva en una dosis de 200 unidades. Otra cosa importante, ¿inyectamos el trígono o no lo inyectamos? Nosotros lo inyectamos siempre, de rutina, desde hace muchos años lo hacemos y aparentemente no existe ni eventos adversos importantes en cuanto a generación de retención urinaria por la inyección trigonal, que era uno de los temores, o de reflujo vesiculolateral, y aparentemente cuando se hace la inyección combinada intradetrusor, pero además sin preservación del trígono, lo que se pudiera tener con el uso de la toxina botulínica. ¿Qué pasa cuando lo comparamos con medicamentos? ¿Es mejor la toxina botulínica? La respuesta categórica es sí, existe alguna evidencia. De hecho, existe un experimento clínico aleatorizado publicado en medicina hace varios años que lo demuestra, pero múltiples experimentos adicionales también lo muestran. Y utilizando la potencialidad que nos dan las revisiones sintomáticas y el metaanálisis en red, pues podemos ver cómo al hacer comparaciones indirectas, aparentemente la efectividad de la toxina botulínica es mejor que cualquier terapia farmacológica en cuanto a disminución de incontinencia urinaria de urgencia, en cuanto a disminución de la urgencia urinaria o en cuanto a una reducción completa de la incontinencia urinaria de urgencia, que yo creo que es un dato de altísima relevancia en los pacientes. Y este estudio lo que nos demostró fue que básicamente después del uso de la toxina botulínica por lo menos por 12 semanas, se da, digamos, un beneficio comparativo con la gran mayoría de medicamentos licenciados y aprobados. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué prefieren? ¿Botox o prefieren neuromodulación sacra? Parece que en la vejiga las preferencias están divididas. Si fuera estético, seguramente ya sabríamos cuál sería la respuesta. Pero a favor del Botox está que es un procedimiento con anestesia local,
que, digamos, los tiempos de espera en los sistemas de salud pueden ser muchísimo menores. Y en contra de la neuromodulación, el hecho de que sea un procedimiento de varios pasos, de que requiera anestesia general, de que requiere un aprendizaje para controlar un control remoto, eso puede ser descrito en algunos de los pacientes, y el hecho de sentir que tienen un cuerpo extraño. Pero también existen cosas a favor de la neuromodulación, y es el optar por, digamos, procedimientos de anestesia regional. Nosotros, por ejemplo, el procedimiento lo hacemos con sedación profunda, no se duerme completamente, y de hecho al principio no los dormíamos porque queríamos ver respuestas motoras del paciente. Eh, no tiene que reinyectarse permanentemente como sí sucede con la toxina botulínica, ¿cierto? Y no tiene el riesgo de retención urinaria que, si bien en los experimentos clínicos aleatorizados es un riesgo que es menor del 10%, en la mayoría de los estudios el riesgo y en la experiencia que todos podemos tener anecdótica, el riesgo es muchísimo más alto, lo vemos con una mayor frecuencia, sobre todo en pacientes masculinos. De manera que esa balanza o esa línea delgada es difícil de encontrar. Le doy paso nuevamente a Julián para que hablemos un poquito de estudios comparativos, teniendo en cuenta que ya estamos con 9 minutos, Julián, para terminar nuestra sesión. Luego vamos a pedalear esto de manera Sí, muy contundente y rápida. Adelante, Julián. sí, Mauricio. Es el estudios comparativos, vamos a mencionar dos. Uno es en realidad la extensión es uno en realidad, pero es la extensión de ese mismo. Es el estudio Rosetta, en donde se comparó el Botox con la neuromodulación sacra en pacientes mujeres con urgencia, con incontinencia urinaria de urgencia refractaria. Ellos lo que veían, o lo que el objetivo primario fue el cambio en el número de episodios de incontinencia de orina de urgencia. El plazo inicial fue de 6 meses. Definieron pacientes de vejiga hiperactiva refractario a la terapia primera y segunda línea, como lo vimos inicialmente, y lo que se vio realmente es que a los 6 meses, algo clave es que se les inyectó 200 unidades de Botox, no 100 como es la recomendación actual, y se definió más de 6 episodios de incontinencia a los 3 días. Entonces esta diapositiva lo que nos dice es que inicialmente a los 6 meses había una mejoría marcada a favor de la toxina botulínica en términos de mejoría, de disminución de episodios de incontinencia urinaria de urgencia con respecto a la neuromodulación. Siguiente, Mauricio, por favor. Y luego la extensión del estudio que se llevó a 24 meses, es decir, a 2 años, con los mismos parámetros, neuromodulación, y siguieron inyectando toxina botulínica 200 unidades en un máximo de 2 episodios más, de 2 inyecciones más. Siguiente, Mauricio, por favor. Entonces es cuando se vio que esas líneas ya al final se juntaban, es decir, que no había una diferencia en los episodios de incontinencia de orina en términos de la neuromodulación, aquellos pacientes que utilizaban neuromodulación versus aquellos que se les aplicaba la toxina botulínica. Algo importante, siguiente, Mauricio, por favor, es que en términos de los efectos adversos que se encontraron, específicamente los episodios de infección urinaria con con neuromodulación sacra. Listo, siguiente, Mauricio. Adelante, por favor. Esta creo que me corresponde a mí. Creo que perdimos el audio en el último slide de Julián. Básicamente lo que se estaba mejorando, mencionando era el riesgo, digamos, de complicaciones que varía si lo hablamos los primeros meses o si lo hablamos tardíamente, pero fíjense ustedes que hay una diferencia en algunas de ellas que pueden ser estadísticamente significativas, algunas de ellas, pero las más importantes como infección urinaria o inclusive retención urinaria, pues es marginal. Hay que recordar, como lo menciona Julián, que esto es una población, digamos, que recibió toxina botulínica y es una población femenina, que no estamos incluyendo hombres, es solo mujeres, llevadas a 200 unidades de tratamiento de toxina botulínica en hiperactividad idiopática, algo que está por fuera de los estándares que habitualmente manejamos. Algo que es interesante es ver qué es más costo efectivo, ¿cierto? Y muchas veces los estudios de costo efectividad terminan siendo costo efectivos a favor de alguien, y ese alguien detrás es quien está pagando el estudio o quien está detrás, digamos, del estudio.
Estos son los resultados de este mismo estudio que ustedes acaban de ver, que es el experimento clínico aleatorizado, que es un experimento clínico aleatorizado cubierto por grants del NIH en los Estados Unidos, que demuestra cosas interesantes y es cuál de las estrategias tiene una razón de costo-efectividad incremental favorable o desfavorable. Si ustedes se fijan en el slide del lado izquierdo, van a ver unas casillas abajo que son que la ideal sería que estuviéramos en el rango de costos bajos y mayor años de vida ajustados por calidad ganados, es la que uno siempre quisiera estar, pero desafortunadamente no es así para la neuromodulación sacra versus la toxina botulínica, en donde eventualmente, digamos, si el procedimiento sigue con los costos que tiene en este momento, pues no es costo efectivo realmente. La probabilidad de que la neuromodulación sacra sea costo efectiva relativa al uso de la toxina botulínica es realmente baja y hay que pagar una gran cantidad de dinero para volverla costo efectiva, que es lo que se ve en el lado derecho, ¿cierto? Para que potencialmente eso llegara a ocurrir. Entonces, un tema de costos puede ser una limitante en cualquiera de los medios. Sin embargo, también hay que mirar la ventana de tiempo en la que se están viendo estos estudios y la perspectiva temporal. ¿Cuál es? Este estudio tiene una perspectiva temporal de 2 años. ¿Qué pasa si miramos estos números a 10 años? Es bastante probable que el comportamiento sea diferente. Es bastante probable que si miramos a 10 años como perspectiva, los números se equiparen un poquito a favor de la neuromodulación sacra. ¿Qué recomiendan las guías de práctica clínica? La guía europea, que a las guías al principio les dimos un poquito duro, pues es interesante porque categoriza muy bien en general los pacientes y le hace un gran énfasis a la historia clínica, al examen físico de los pacientes, a la discusión de las opciones que el paciente tiene en el caso de la vejiga hiperactiva o de la incontinencia urinaria de urgencia, qué se puede hacer, pero siempre las recomendaciones de las terapias comportamentales van a dominar el manejo. Posterior a esas recomendaciones, si el paciente sigue presentando urgencia urinaria, es coherente pensar en el uso de un antimuscarínico o en el uso de un agonista beta 3, de los cuales pues tendremos varios en el mercado disponibles a futuro, y eventualmente considerar ahí en ese nivel la estimulación del nervio tibial posterior. O sea, fíjense que ya saca la estimulación del nervio tibial a un nivel muchísimo más básico, más rápido que tenerla como una terapia de tercera línea. Y como tercera línea, pues siguen quedando las dos que hemos mencionado hoy, que es la inyección de toxina botulínica o la discusión de la realización, eventualmente la neuromodulación en estos pacientes. Este slide que ya lo vimos en detalle. Y yo creo que un punto importante aquí, y esto ya creo que es un slide final digamos, de conclusión, y es qué terapia para qué paciente. Volvemos a lo que empezamos. Acá no es tirar una moneda al aire, es evaluar cuál es la severidad de los síntomas del paciente, cuáles son las expectativas que el paciente tiene frente a un tratamiento a largo plazo, cuáles son las expectativas que el paciente tiene frente a una solución rápida del problema, si el paciente tiene o no tiene una patología neurológica, en donde si hay una patología neurológica, la toxina botulínica domina el tratamiento porque está aprobada para estos pacientes. Pero si el paciente tiene un elevado residuo postmiccional o tiene un trastorno de contractilidad del detrusor en la urodinamia, ¿le haría una inyección de toxina botulínica? Probablemente no. Probablemente la neuromodulación sea una mejor opción. Pero si concomitantemente el paciente tiene incontinencia fecal, ¿valdría la pena hacer una toxina botulínica o valdría la pena poner un neuromodulador que va a corregir la incontinencia urinaria y la fecal? Eso es algo que vale la pena mirar. Y el otro es un tema de costos sobre el cual ya hemos trabajado, sobre el cual existe alguna evidencia de, digamos, costo-efectividad, pero donde claramente este tipo de terapias son costosas para cualquier sistema de salud, pero claramente ayudan a aliviar la sintomatología de muchos de nuestros pacientes.